Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Goce la humanidad, llegó la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar. Postrémonos ante la gloria de Dios. La gloria de Dios. Shalom, estamos de regreso con nuestro estudio acerca de el día del Señor. El día de la ira, el día de la venganza, el día de la oscuridad, el día grande del Señor, el día del viento solano. Y es una gran múltiple de cantidad de títulos que este día tiene en la Escritura, y el cual de usted y yo debemos de tener la capacidad de poder interpretar de acuerdo al entendimiento que la Escritura nos da. Sabemos que nuestro Señor, en su grande, abundante sabiduría y misericordia, sabe que el ser humano no está calificado en el sentido de poder darnos un conjunto de escritos complicados para que usted y yo no podamos interpretarlos. De hecho, Él los hace accesibles para que usted y yo podamos conocerlos, entenderlos, practicarlos. El problema es que gran cantidad de creyentes ni siquiera leemos la Escritura, y es muy importante que usted y yo nos hagamos un hábito no solamente de leer, sino de poder estudiar, invertir tiempo en la Escritura. No existe tal cosa como un creyente que no lee. Es indispensable que usted tenga su libro, su Biblia, su escrito, su Tanakh, para que usted pueda de ahí empezar a construir un conjunto de herramientas que van a estarle apoyando en su crecimiento del entendimiento de la Escritura. Y yo le mencioné al principio de este estudio del Día del Señor que traía dos libros que quiero leer de algunos pasajes, de unos conceptos que están ahí para que nosotros los vayamos meditando en ellos. Y en este libro, que se conoce como la Era Mesiánica, le mencioné que es escrito por el movimiento Chabad Lubavitch, y el autor es Schneerson, Rabbi Schneerson, y en el idioma inglés se le conoce como Yemot HaMashiach, los días del Mesías. Ha sido traducido al idioma español por el rabino Nathan Grunblatt, y es muy interesante la información que viene en este libro. Algo interesante e importante también es notar que estos autores y estos grupos judíos no leen el Nuevo Testamento. Y la pregunta que yo hago, que algunos de ustedes se hacen: ¿cómo llegamos a la misma conclusión acerca de las características del Mesías? Nosotros lo entendemos porque leemos lo que se le llama como Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, pero estos hombres, sin leer el Nuevo Testamento o no tener un Brit Hadashah, porque no creen que es un documento hebraico, llegan a algunas conclusiones similares. Le voy a leer algunos de los títulos que vienen aquí en este libro. Dice: ¿por qué el Mesías? Observancia plena de la Torá, la redención, el objetivo final, una morada para Elohim, el exilio en Jerusalén, redención y nacimiento, las nuevas del Galut y Geulá, una Geulá madura. Antes de la redención, dice, el Mesías vendrá hoy, una prueba de fe, creer contra esperar, exigir la redención, más allá del intelecto. Y en el capítulo 4 de este libro, precisamente quiero leerle una parte que dice, el camino hacia el Mesías. Y la siguiente sección se conoce como los días del Mesías. En el idioma hebreo, Yemot HaMashiach. Y después de eso viene 6 días, 6,000 años. Y luego viene otra parte de esta sección, cuando llegará el Mesías, capítulo 4, donde dice las pisadas del Mesías, que en el idioma hebreo es Ikbot HaMashiach. Todas estas cosas nos amplían el entendimiento de la Escritura, y le voy a leer aquí cuándo llegará el Mesías. Y dicen los sabios de Israel, el mundo existirá 6,000 años, 2,000 años de desolación, 2,000 años de la Torá y 2,000 años de los días del Mesías.
voy a ir a la pizarra para poderle explicar un poco acerca de cómo está estructurado este concepto de los días del Mesías. De acuerdo al entendimiento judío, dice esta frase que le acabo de leer viene precisamente en el Talmud, tratado Sanedrín 97a. Y lo interesante de este pasaje del Talmud que nos está haciendo aquí referencia a este libro, el autor de la era mesiánica, es que lo que él nos está diciendo es lo mismo que dice Pedro y lo que dijo David. Y lo que dijo Pedro, Cefas, acerca del desenvolvimiento de los tiempos. Y el autor de este libro dice que en las fuentes talmúdicas el mundo existiría 6,000 años, 2,000 años de desolación. A los primeros 2,000 años se le conoce en el idioma hebreo como tohu, que significa, voy a ponerle aquí, desolación. Inmediatamente después de la desolación o de tohu viene los días de la Torá, que es precisamente los días de instrucción. Y quiero señalar rápidamente que Torá, que son principalmente los 5 libros escritos por Moshe, por Moisés, no solamente debemos de interpretarlo como ley, porque Torá también significa instrucción, también significa decretos, estatutos. Y cuando nosotros interpretamos la ley en su contexto correcto, podemos saber qué es lo que quiere transmitirnos el autor de ese libro al cual usted y yo leemos, le llamamos Biblia, y que es algo importantísimo para nuestra vida. Y qué importante es que en nuestra vida y en nuestro caminar con nuestro Elohim, nosotros podamos interpretar correctamente los conceptos. Así es de que el concepto de ley siempre nosotros lo asociamos con policías, con jueces, en el aspecto de restricción. Y es verdad, el conocer las leyes, los decretos y los estatutos que vienen de parte de nuestro Elohim nos ayuda para que nosotros podamos poner límites a nuestra conducta. Pero el error que existe hoy en día grandemente en todo el marco mental evangélico es que la ley ya pasó, de que ya no necesitamos la ley, ya no necesitamos leer los escritos de Moisés, porque ahora estamos en lo que se le conoce como el nuevo pacto. Y déjeme decirle, vamos a entrar en ese tema, que es en sí mismo un tema muy amplio, pero nada más quiero señalarle que toda esta concepto de que la vieja ley y el nuevo pacto no es otra cosa más que una interpretación que nosotros lo conocemos como la teología de reemplazo. ¿Qué es la teología de reemplazo? La teología de reemplazo es aquella que nos quiere hacer creer que el pueblo de Israel y los escritos hebreos antiguos ya tuvieron su cumplimiento, que ahora estamos en un nuevo pacto, en un Brit Hadashah, y que ahora, basándonos en ese nuevo pacto, nosotros no necesitamos la lectura de la Torá o de los profetas o de los salmos para nuestro caminar. Y esto es muy erróneo. No hay nada más alejado de la verdad que la teología de reemplazo. Usted y yo debemos saber identificar el fundamento, las ideas y la manera en cómo opera la teología de reemplazo para no caer en las redes o en las garras de la teología de reemplazo. Así que viene después de la Tohu, viene la Torá, viene la instrucción, e inmediatamente después de la Torá vienen los días del Mesías, que es lo que estamos viendo en esta enseñanza.
Y es muy interesante ver cómo cada uno de nosotros cruzamos por este tipo de fases. Llegamos en desolación, sin Dios, sin Elohim. Después venimos a los pies del Mesías. Elohim, el Señor nos encuentra. La Escritura dice que nosotros no lo encontramos, sino que Él nos halló a nosotros primero. E inmediatamente que nos encuentra, nos empieza a instruir, nos comienza a enseñar. Y con la instrucción, con la enseñanza, nosotros podemos empezar a poder ver los días del Mesías. Es el caminar de todo creyente, es el caminar o el desenvolvimiento de los tiempos en eras o en días, para que lo que aplica a toda la creación también aplica al caminar individual de cada uno de nosotros. Y aquí en este libro dice, el periodo de desolación concluyó cuando Abraham comenzó a ganar almas. Véase Génesis capítulo 12, verso 5. Convirtiendo a la gente a causa de Elohim. Entonces llegó el periodo de la Torá, durante el cual Abraham promovió el monoteísmo en todo el mundo. De ahí las palabras del Midrash. Dice, hasta Abraham el mundo se conducía en obscuridad. Con Abraham comenzó a iluminarse. El periodo de la Torá terminó aproximadamente cuando se redactó la Mishnah. Ellos están asociando el periodo de la Torá, que terminó precisamente cuando comenzó a redactarse la Mishnah. Y la Mishnah comenzó a redactarse después del siglo I. Se cree que los primeros 3 siglos, los primeros 300 años después del nacimiento de Yeshua, fue cuando toda la Mishnah comenzó a ser recopilada y finalmente editarse para que usted y yo tengamos lo que se conoce como la Mishnah, que es parte de la ley oral del pueblo de Israel. Y ellos interpretan que el periodo de la Torá termina cuando se redactó la Mishnah y comenzó la era de los Amoraim. Las decisiones haláquicas de los sabios de ahí en más ya no gozaron del mismo grado de autoridad obligatoria que se acuerda de acuerdo a las decisiones de los Tanaim. Y esto significa básicamente que después de que vino la Mishnah, 300 años, voy a poner aquí una M para Mishnah, cuando se empezó a editar, los sabios de Israel del tiempo de la Mishnah se les conoce como los Tanaim. Y los sabios de Israel después del periodo de la Mishnah se le conoce como los maestros, los Amoraim. Y este libro lo que trata de explicarnos en este pasaje dice que las decisiones de los sabios ya no se gozaron del mismo grado de autoridad obligatoria de acuerdo a las decisiones de los Tanaim de la Mishnah. Y luego viene otro artículo aquí que dice los días del Mesías. Dice, hoy, 1760 años después de la conclusión del periodo de la Torá, quizá resulte sorprendente pensar que nosotros vivimos en los días del Mesías, porque permanecemos en el Galut. El Galut es el exilio, con todas las molestias que ello trae y tribulaciones. No obstante, la expresión los días del Mesías indica simplemente que la llegada del Mesías es factible si la merecemos. Arbabanel compara este periodo con la estación lluviosa, diciendo, es más probable que llueva en algunos días que en otros, pero de igual modo, los últimos 2000 años son días que están listos para la llegada del Mesías. O sea, de la mitad de este tiempo, dice Arbabanel, hasta aquí son los tiempos cuando vendrá el Mesías. El Maharal de Praga explica que antes de los días del Mesías, aun si el pueblo judío hubiera merecido al Mesías, éste no habría podido venir. Pero ahora que los 2000 años de los días del Mesías han comenzado, depende de nosotros. Una vez que lo merezcamos, la redención vendrá inmediatamente. Pero aun si nunca nos volviéramos meritorios, debe ocurrir durante este periodo. En otras palabras, los estudiosos de la Torá desde tiempo antiguo esperan la venida del Mesías. Y usted, como mucha gente, se ha de preguntar, pero el Mesías ya vino. Hace
2014 años vino Yeshua y trajo redención para que todos nos volvamos al Elohim de Israel, nos arrepintamos, hagamos teshuvah y podamos entrar literalmente en el entendimiento de los días del Mesías. Y es verdad, Yeshua ya vino y hasta hoy mucha gente no ha creído. Y de hecho mucha gente que dice creer en el Mesías no cree como la Escritura demanda que creamos. Esto involucra ahondar más en los estudios que tienen que ver con la fe, que es entendido como imuná, y otros conceptos que vamos a ver más adelante. Lo que trato de decirle que para poder entender los días del Mesías tenemos que entender la Escritura como nos lo enseña en su contexto original, sin quitarle ni ponerle, y tratar de ver cómo era el entendimiento del pueblo de Israel del siglo I. También quiero leerle de aquí del libro que escribió Joe, de Rosh Hashanah y del reino mesiánico que está por venir. En el capítulo 6 nos habla de Yom Teruah o de Rosh Hashanah. Y dice que el libro de Levítico 23:23 dice, y el Señor, Adonai, le habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, que es Tirri en el calendario religioso, en el primer día del mes vas a tener un Shabbat, un memorial de poder sonar las trompetas o los shofares, una convocación santa, y no harás ningún trabajo servil, pero llevarás una ofrenda de fuego delante de Elohim. Números 29:1 dice, es el día de sonar el shofar. De acuerdo con la Mishnah, en Rosh Hashanah 16a, dice que el shofar se usaba con el propósito de anunciar el inicio de los festivales. Voy a ponerle aquí el shofar. Anunciar los festivales. Número 2, también se sonaba el shofar para advertir de peligro. Advertir de peligro. También se utilizaba para reunir a la gente. El sonido del shofar también se usaba para coronaciones. Coronación del rey. Dice este artículo del capítulo 6, el sonido de Yom Teruah, dice, el lexicón de Gesenius, Hebrew Lexicon, utiliza que la palabra, nos enseña que la palabra Teruah significa un sonido del shofar muy fuerte. Y este sonido del shofar está asociado con la manera de que cuando se escucha ese fuerte sonido del shofar, la gente tiene que despertar, literalmente abrir sus ojos. Y esto se asocia con Rosh Hashanah. Muchas veces esto se refiere a que toda la humanidad debe de escuchar el sonido del shofar y arrepentirse de los pecados antes de que venga el día del juicio. Por esta causa, cada año, cuando inicia el año nuevo civil y se suena el shofar en el día primero de Tisri, se espera que la reacción de la gente sea de arrepentimiento, de preparación, de entendimiento. Muchas veces esto se refiere a que cuando se escucha el shofar y la gente se arrepiente de sus pecados antes de Rosh Hashanah, entonces la gente se está preparando para el día del juicio. Eso es lo que nos quiere mostrar algunos de los artículos que vienen aquí. El Rambam, en su libro, en su estudio Hilkot Teshuvah, capítulo 3, dice, despierten ustedes que están durmiendo en su sueño. Ustedes que están dormitando, levántense de su dormitar. Examinen sus acciones, arrepiéntense y recuerden a su Creador. Aquellos de ustedes que olvidaron la verdad en las vanidades de estos tiempos y han llegado a morar todo el año en vanidad y en vacío, observen sus almas.
mejoren sus caminos y sus acciones, que cada uno de ustedes deseche el camino de maldad y que sus pensamientos que estaban en perversidad también sean desechados. El apóstol Pablo, Rav Shaul, dice en su carta a los Efesios, expresado acerca de este mismo concepto, que en los antiguos rituales del templo había una oración para Rosh Hashanah, y esta oración es literalmente lo que Rav Shaul está haciendo mención en Efesios capítulo 5, verso 14. Dice, por tanto, él dice, levántate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y el Mesías te alumbrará. Y verás entonces para que sepas caminar. Miren cómo caminan, no como tontos, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Usted y yo vivimos en el año 2014 y el apóstol Pablo, Rav Shaul, le dice a Timoteo que en los postreros tiempos, y esta palabra postreros tiempos precisamente significa los días del Mesías, que en los postreros tiempos habrá días peligrosos y habrá hombres perversos. Vendría engaño, había falsos profetas, y estamos viviendo precisamente los días del Mesías, y usted y yo debemos de entender estos conceptos porque nos van a ayudar a afirmar nuestro entendimiento de todas las cosas que la Escritura quiere que usted y yo aprendamos acerca de estos días. Quería leerle otro concepto, pero voy a leerle rápidamente aquí en este capítulo 8, viene precisamente el día del Señor. Y en el día del Señor dice, se refiere a más de 300 veces en las Escrituras. Es una de las mayores doctrinas de la Escritura. Y toma lugar ampliamente, tanto en el Tanakh como en el Nuevo Testamento, para poder entender este mensaje acerca del rol del Mesías y cómo es necesario que nosotros podamos ver este evento en su intención como lo enseña la Escritura. La Biblia en su mensaje básico nos enseña que es un tiempo de restauración, que el mundo fue creado por esta razón y que Hashem ha creado una atmósfera que estaba perfecta y puso al hombre en ella, también un hombre perfecto, pero cuando el hombre debió haber tenido dominio sobre la tierra y ser capaz de cuidar toda la creación de Elohim, el hombre cometió una falta y por lo tanto se hizo siervo del enemigo. Romanos 6:16 dice, ¿no saben ustedes que a quien se someten para siervos y obedecerle, llegan a ser esclavos de ellos? Sea el pecado para muerte, obediencia para justicia. Y de acuerdo a los sabios, si Adán no hubiera pecado, hubiera sido inmortal. Sin embargo, por causa del pecado, la muerte entró en el mundo y con ello la muerte entró a todos los hombres. Pero la muerte en la tierra misma fue maldecida por esta causa. Y el Midrash en Génesis 2:4 habla acerca del plan de restauración que Hashem tiene para toda la tierra, toda la creación. Dice Génesis 2, verso 4, estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando ellos fueron creados, en el día que Hashem creó la tierra y los cielos. Génesis 2:4. En esta palabra generaciones significa la palabra hebrea Tovledot. Y en el libro de Ruth, capítulo 4, verso 18, dice que esta palabra Toledot está completa. Con la venida del Mesías, las generaciones de los cielos y de la tierra fueron completas. Porque antes de eso usted puede leer cuando la Escritura dice, estas son las generaciones de Abraham, estas son las generaciones de Adán, estas son las generaciones de Noah. Cada una de estas palabras generaciones le falta una bab, una de las letras, la sexta letra hebrea está faltándole. La palabra Tovledot tiene dos babs y ya sea que le faltara la primera o la última, hasta el libro de Ruth en el capítulo 4 verso 18 es cuando la palabra aparece completa como generaciones. Y en el libro de Ruth dice, estas son las generaciones de Farés, que Farés engendró a Hezrón.
Y esta palabra generaciones es la primera vez que aparece completa. Con esto podemos nosotros entender que la venida del Mesías es un acontecimiento de plenitud. Es un acontecimiento que usted y yo lo hemos entendido en nuestro trasfondo cristiano evangélico en el cual hemos crecido, pero eso no significa que nos limitemos a poder aprender más de los conceptos de la Escritura en su contexto original. Yo sé que mientras usted y yo caminamos a través de todo este aprendizaje, muchas de estas palabras suenan diferentes, extrañas, no las podemos asociar porque no existen en nuestro vocabulario, pero déjeme decirle que de la manera que nosotros salimos del paganismo cuando vivíamos, tal vez algunos siendo católicos o de alguna otra religión, y se nos presentó el entendimiento de la Escritura, hicimos un cambio en nuestra vida. Hoy en día muchos de nosotros estamos entrando en otro concepto, en otro entendimiento de las Escrituras, porque literalmente Hashem, nuestro Señor, está derramando espíritu de celo, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento sobre toda la creación, de tal manera que cada día que está pasando vamos a ver más gente con sed de hambre, justicia, de entendimiento, de doctrina, y cada día más la gente quiere aprender más los conceptos para poder asociar los hechos del Mesías con todo lo que conlleva y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Yo le quiero animar a que usted ponga énfasis en aprender todos estos conceptos hebraicos y que no se sienta intimidado si no conoce muchos de ellos, porque los vamos a estar repitiendo constantemente y de esa manera podemos ir nosotros familiarizándonos con ellos, asociando los conceptos. Y la Escritura, de hecho, está escrita en un lenguaje que es repetitivo, que cuando usted escucha una frase rápidamente la puede asociar con otro pasaje de la Escritura, y de esa manera nos enseña la Escritura misma que tenemos que entender de qué está explicándolo. Y es fácil cuando nosotros entendemos estos conceptos y podemos irlos asociando mientras vamos aprendiendo. Así es de que yo le animo a que continúe conmigo en este estudio del Día del Señor y que seamos fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor mientras cruzamos por los días del Mesías. Shalom. Vamos pronto